Oposición se articula para lograr aprobación del cuarto retiro antes de las elecciones. La oposición continúa trabajando en un documento para hacer cambios al cuarto retiro y aseguran que van a plantear, comillas, alternativas, cierre comillas, para modificar el segundo adelanto de las rentas vitalicias. El panorama para que el proyecto se vote antes de las elecciones se ve cada vez más lejano y no ven con malos ojos llegar a una comisión mixta. Para muchas personas que nos están viendo, lo que yo acabo de decir puede sonar extrañísimo, enredado, chino mandarín. Entonces, como tenemos dos diputadas, la diputada Carmen Hertz y la diputada Sandón, queremos entenderlo. Diputada Carmen Hertz, ¿qué significa esto? ¿Quieren presionar para que la votación del cuarto retiro sea antes de las elecciones? Y además, algunos cambios que respecto al proyecto que se fue de la Cámara de Diputados al Senado. Bueno, hay senadores que han anunciado una serie de indicaciones al proyecto de retiro, del cuarto retiro, tal como salió de la Cámara de Diputados. Indicaciones que yo no comparto, claramente ninguna de ellas. Bueno, estas indicaciones que ya no se hicieron en la Comisión de Constitución, porque ahí salió, van a ser en la sala, ¿no es cierto? Si esas indicaciones que han anunciado se aprueban, va a salir, por tanto, del Senado un proyecto de ley distinto al que salió de la Cámara de Diputados. Claro. Y en ese caso se va a lo que se llama la comisión mixta. Perfecto. Donde tienen, ¿no es cierto?, que ponerse de acuerdo, en definitiva, en cuál es el proyecto que van a aprobar, si es que aprueban uno u otro. Perfecto. Y eso, por cierto, se sigue demorando. ¿Cuáles son la posibilidad del cuarto retiro? ¿Cuáles son esas indicaciones que cambiarían respecto del proyecto que hemos conocido todos los chilenos y que emanó de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputada? Mira, a ver, ahí quiero hacer como una aclaración, porque en el fondo este proyecto efectivamente está teniendo estas supuestas indicaciones, a la cual yo estoy más cercana que Carmen Hertz a aprobar, porque de hecho algunas nosotros tratamos en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el tema de haber votación separada, el tema de la renta vitalicia, no se nos permitió, pero en el fondo es separar el tema de la renta vitalicia, que sea menor a 4 millones, sino que creo que son 3 millones, que se saque de 2 tandas, no solo en una. Un poquito más lentito, perdón. Y se pueda sacar en un tiempo más largo, en el fondo, en dos fracciones, 1,5 millones, los que saquen más. Un tope de 3 millones. Máximo para hacer. Eso es lo que se está conversando, no sé lo que va a resultar al final. Y lo otro es que se pague impuestos de cierto monto para arriba, cierto sueldo para arriba. Y algo que se discutió en la Cámara de Diputados, pero se rechazó. Exactamente. Entonces, volvería a un proyecto distinto al que nosotros mandamos, probablemente tal vez se rechazaría de nuevo en la Cámara de Diputados y ahí se iría a una comisión mixta. Claramente esto es importante para el tema de las elecciones y a mucha gente le sirve, porque yo siento que a mí al menos me parece que se ha politizado y se ha presidencializado incluso. Recordemos el problema que nosotros tuvimos con el candidato Sichel, cuando dijo y hubo esa suerte de amenaza de los que no votaban o que sí votaban, con la fotografía o no la fotografía. Yo creo que eso es un grave error, esos ciertos temas empezar a presidencializarlo, pero claramente un tema muy importante de mucha popularidad y va a tener efectos elecciones ahora. Claro. Max Quitral. O sea, la diputada confirma lo que hemos dicho en algún momento, que el tema del cuarto retiro se iba a presidencializar y bueno, ha provocado un efecto electoral derechamente. Ahora, no es una política populista como algunos sectores han manifestado, una política o una medida popular, porque va directamente al bolsillo de las personas y ha resuelto esta inacción en la cual estuvo el gobierno por mucho tiempo, que el tira y afloja con respecto a algún aporte fiscal más directo, no solo a los sectores más populares, sino que también a un sector más amplio de la población. Eso le terminó pasando la cuenta. Entonces, bueno, hay una discusión en el Senado con respecto a los puntos que ha mencionado la diputada, y que eso, en apariencia, estaría permitiendo que algunos senadores que estaban en reflexión, porque están todos en reflexión en este momento, estarían otorgando su voto. Porque ahora el concepto de la reflexión es una cuestión fantástica. Ya no es solo el cuarto retiro. Es como un retiro espiritual en Puntetral. Exactamente. Están en Puntetral. Ahora, si yo quiero dar una opinión, y guardo silencio, voy a decir,
voy a estar en reflexión. Pero no, yo voy directamente a la explicación. Entonces, yo creo que eso ha golpeado claramente las candidaturas. El candidato Sichel evidentemente es un damnificado de los retiros por estas volteretas y estos cambios de opinión. Tú dices que el candidato Sichel es un damnificado. ¿Qué pasa con la candidata Proboste si es que esto no se aprueba antes de la elección? Bueno, ahí vamos a otro punto. Yo creo que está en un problema la candidata Proboste porque, bueno, si no logra que sus camaradas, específicamente la senadora Goich, y yo no sé con la senadora Rincón cómo están las relaciones, probablemente quedaron un poco dañadas después de esta situación de las candidaturas, evidentemente que si ella no es capaz de alinear a sus militantes, a su partido, va a dañar su candidatura. Porque nos guste o no nos guste, el tema de los retiros hoy está definiendo candidaturas y las va a definir. Ahora, evidentemente que hay algunos candidatos que no les gusta que eso sea pensado de esa manera. Pero al ser una política o una medida tan popular que concentra la atención de las personas, está forzando a que senadores, diputados tomen posición al respecto. Claro. Y como estamos tan cercanos de la elección presidencial, les aseguro que aquellos senadores que van a la reelección, uno en específico que yo creo que va a ser el voto, que puede ser el voto sorpresa al cuarto retiro, que es el senador Moreira, que va a la reelección y tiene competencia, eso se constituye en un elemento fundamental. Ojo que esta semana dijo que él lo había dicho muy claro, lo volvió a reiterar, que él va por el retiro del 100% de los fondos, pero no por el cuarto retiro. Pero ojo que, a ver, el senador Moreira va a la reelección, pero Renovación Nacional le colocó un candidato que va a disputar esa reelección. Y ese diputado, que no recuerdo el apellido en estos momentos, ese diputado en los anteriores retiros votó en contra. Pero en este cuarto votó a favor. Entonces, no vengan a decir que el tema de los retiros no va a tener impacto electoral. Sí lo va a tener. Claramente lo tiene, y tienes en eso toda la razón, y por eso es un tema tan álgido. Exacto. Ahora, eso es lamentable porque los efectos van a venir después del cuarto retiro, y ahí van a venir, me equivoqué o lo hice bien, y ahí vamos a ver realmente los impactos, porque a mí me parece cuando se dice que esto es una medida populista, pero populista tal vez podría decirse desde el punto de vista electoral, pero no desde el punto de vista del efecto, porque en el fondo, ¿a quién estás ayudando? Estás ayudando a la persona que le queda plata para sacar, y no realmente al que realmente hoy día lo necesita. Ahora, mucho se ha hablado respecto a este cuarto retiro, cómo va a influir en la economía. Con tu experiencia, Jean Paul, ¿qué crees que va a pasar si es que se llegase a aprobar? Mira, indudablemente va a haber un efecto negativo. O sea, más allá de... volvemos al hecho del corto plazo versus el largo plazo. Aquí, lamentablemente, la discusión política solo va a asumir los costos hasta la elección, porque después viene otra coalición que va a tener que asumir los costos no solo de las decisiones políticas detrás del retiro, sino que además el costo de un presupuesto que está bastante desequilibrado y que eventualmente va a estar muy acotado por un gobierno que viene entrando con un clima político y de inestabilidad institucional bastante importante. Sí. Evidentemente, desde una perspectiva técnica, nadie puede negar que el cuarto retiro va a aumentar las posibilidades de inflación. Ahora, no sabemos y no tenemos 100% claridad si es que, por ejemplo, el Banco Central se adelantó a esa jugada y que tal vez el nivel de alza de la tasa de interés está anticipándose a esa jugada. No lo sabemos, no lo tenemos a precisión, porque de hecho el Banco Central siempre lo pone desde una perspectiva técnica, desde el enfoque macroeconómico y desde una justificación desde ese lado. Ahora bien, el hecho de una salida del cuarto retiro, hay que considerar también que los fondos se van disminuyendo, o quienes tienen menos fondos son los que se encuentran en los estratos socioeconómicos más bajos. Cada retiro va repercutiendo menos en las clases más bajas. Evidentemente, una persona que pertenece al quintil más bajo, al segundo quintil más bajo, posiblemente ya ni siquiera tenga ahorros que retirar. Evidentemente, este cuarto retiro va a afectar a los sectores más altos o los sectores medios, evidentemente. Pero una consulta que en algún momento también la hicimos acá, Jean Paul, desde tu experiencia como economista, porque aquí solo se sataniza el cuarto retiro, que la inflación, que es un fenómeno mundial, la Reserva Federal de Estados Unidos ha hablado sobre la inflación, no aumentó tasa de interés, en fin. Pero todos dicen que con cuarto retiro la tasa de interés, la inflación tendría que aumentar. Depende. ¿Tú podrías asegurar desde tu experiencia, desde la economía, que si no hay cuarto retiro, la inflación va a bajar? No. Porque pensamos en que se retire. Claro.
O sea, ahí está el discurso. Claro. Y si no se retirara el cuarto retiro, ¿la inflación tendería a bajar? Si es que hay una correlación entre retiro e inflación. José Gregorio dice que no, ¿ah? No, el cuarto retiro no tiene que ver con la inflación. Es que de hecho ese es el punto. Al final, de hecho, muchos economistas ya ni siquiera están apuntando como esta como correlación 1 entre retiro e inflación. Sí. El punto es otro. El punto es qué pasa con estos fondos que al final, y que de hecho muchos ha tocado el tema de lo que tiene que ver con la inversión. Porque cada vez que ha habido un retiro, hay una contracción desde la inversión, porque genera inestabilidad en el sistema. Y eso sí está documentadísimo históricamente, que cuando hay inestabilidad, la inversión se tiende a absorber. Eso se sabe, ocurrió en la crisis subprime, ocurrió en la crisis asiática y siempre ocurrió también en la crisis del 82. Entonces, evidentemente, va a haber un efecto desde ese lado. Lo que más me preocupa a mí de sobremanera es, y después de este sistema, en donde se retiraron 4 veces los fondos de pensiones, ¿qué viene? ¿Nos vamos a quedar con este remanente de ahorro? ¿O en realidad estos ahorros que quedaron, qué hacemos con ellos para en el fondo garantizar que en el futuro o se utilicen en una capitalización que de verdad garantice pensiones dignas, o por lo menos congelarlos para seguir evitando que sigan bajando, evidentemente? Jean-Paul Quinteros, economista y académico de la Universidad Central, como siempre un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado y por estas luces que nos entrega. Y ojalá que se decida pronto. Finalmente la gente está en su casa y está preguntando, ¿pero cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir esperando? Ya sea lo aprueben o lo rechacen, que no sigan dilatando finalmente esta situación, porque hay gente que lo necesita realmente y está esperanzada y necesita una respuesta. Jean-Paul. De hecho, solo decir eso, me preocupa siempre sobremanera que lamentablemente está siempre al debe el tema de las pensiones. Creo que debería ser un tema prioritario de la agenda futura del gobierno, empezar a plantear de una vez por todas que se ponga en el centro las pensiones dignas y a partir de ahí que se construya un sistema en pos de ese objetivo y no al revés. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que esté muy Jean-Paul. bien. Buenas tardes, nos vemos.